Bueno, muchas gracias por acompañarnos muy tempranito por la mañana. Comenzamos con el desglose de las noticias. Dos hermanas que pertenecían, y escuche bien el término en pasado, pertenecían a la colonia menonita Brecha 8, denuncian haber sido ultrajadas sexualmente por su padre biológico. Es más, ellas dicen de que por esta razón decidieron salirse de la colonia junto con otras personas que también padecían el mismo sufrimiento. Denunciaron en su momento ante las autoridades pertinentes estos hechos de violación, pero no encontraron oídas, o por lo menos no se ha ejecutado lo que dice la norma. Una historia desgarradora de estas dos hermanas. Elena Wibe Guersen fue botada junto a toda su familia de la colonia menonita Brecha 28. Ella junto a sus padres y sus 7 hermanos tuvieron que abandonar el lugar por las constantes faltas que cometía su padre. No somos ya de la colonia, pero vivimos en Pailón. Al dejar la colonia cambiaron sus hábitos y costumbres, llegando a la comunidad Igmías, que no acataba las reglas menonitas y que estaban conformadas por todas las familias que habrían sido expulsadas de su lugar de origen. ¿Qué es Igmías? Coméntanos. Igmías es un pueblo donde los menonitas son que se han salido de la colonia, viven ahora ahí aparte. ¿Son menonitas que han cometido alguna falta, los han votado y han hecho un pueblo así? Sí. Instalados en el lugar, dando un paso a la modernidad, viviendo sin normas y reglas, Elena fue abusada sexualmente por su propio padre durante mucho tiempo. Mi papá es Enrique Wibe Clase y en mi caso fue en el 2012 cuando lo denuncié y en vez de que se hizo justicia, a mí me metieron en un internado y a mi padre que le dieron libertad. Recobrando su libertad, después de haber sido obligada a negar los abusos cometidos. Yo soy una víctima de mi propio padre que me violó y ahora que hizo lo mismo con mi hermana. 2 años después se entera que su hermana está viviendo el mismo calvario y decide denunciar el hecho, exigiendo que su caso pueda ser atendido por las autoridades. Lo que ella me contó que su padre la violó y que ella quiere justicia. Ahora ustedes han sentado la denuncia, ¿qué les dicen acá? Ellos solamente apoyan al violador. Hay una orden de aprehensión, pero hasta el momento no se ejecuta, no lo detienen. Aquí hay una orden de aprehensión, pero hasta ahorita nada, no se ha hecho nada. Bueno, y el problema sigue porque después de haber presentado la denuncia pública, estas hermanas menonitas denuncian haber sido amedrentadas y amenazadas. La Casa de la Mujer está pidiendo celeridad al Ministerio Público. No hay la justicia hasta el momento. Y tengo miedo que se escape el padre, que es el violador, porque también tengo miedo que haga más daño. Es por su bien, no es por su mal. Queremos justicia. Tenemos miedo que el padre, rapte a mi hermana, que es menor de edad. Ella que no quiere aparecer allá. Se ha hecho la solicitud de aprehensión, pero hasta el momento no ha salido. Dicen que faltan que firmen los fiscales, pero hasta ahorita nada. Una de las menonitas víctimas de violación pide la detención de su padre. Ellas manifiestan que tienen temor de ser atacadas nuevamente, puesto que durante mucho tiempo él abusó sexualmente de sus 2 hijas. Cuando ya tenemos un médico forense que determina el acceso carnal, cuando tenemos el informe psicológico, entonces para empezar, imputar, citarlo y todo lo demás, o mejor dicho, traerlo a él por la fuerza, no necesitamos más que indicios. Y los indicios están. Es eso lo que quiero que comprenda el Ministerio Público, de que es una cultura sumamente cerrada y que justamente por eso tiene que acelerar ahora el proceso. ¿Qué es lo que necesitamos nosotras en este momento? Directamente la aprehensión. ¿Para qué? Para que lo traigan, tomen su declaración y lo impute y lo cautelen formalmente porque el hombre va a huir. Bueno, y nosotros estamos acá en los estudios de ATV con las dos hermanas que denuncian a su padre biológico de haber sido sometidas a vejámenes sexuales. Por cuestiones obvias, vamos a mantener su identidad en reserva. Solamente para fines de entrevista y de conversación, vamos a llamarla María, a una de ellas, para que usted pueda entender y al momento que yo haga las consultas pueda responder. María, Marta, por así decirlo. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidas. ¿En qué situaciones, en qué contexto, María, se daban todas estas situaciones de abuso? Digo, tú ahora ya eres mayor de edad, ¿verdad? Sí, soy mayor de edad. Ok.
¿Desde qué momento se daba este tipo de abusos? ¿En qué situación? ¿En qué contexto? ¿En la casa? ¿La mamá sabía? Contame a ver esa situación, María. Mire, primeramente, desde los 7 años, cuando yo tenía 7 años, comenzó mi padre a abusarme sexual a mí. Y mi madre no sabía, nunca le contaba porque mi papá me amenazaba porque le haría daño a mis hermanas. Pero para proteger yo a mis hermanas tenía que dejarme. Y él a mí, a la fuerza, hay varias veces que me golpeaba y me dejaba ahí inocente, así medio mareada. Bien. ¿En qué momento tú dijiste vamos a poner un alto a esta situación? Porque tengo entendido de que tú saliste de la colonia de Brecha 28, ¿no? Sí, salí de la colonia de Brecha 28. Fuimos a una colonia que son votados también de la colonia cuando fuman o tomen allá, la ley allá estricta. Entonces nos botan de allá y hace un pueblito aquí que se llama Imnía. Entonces nos fuimos a vivir todos ahí. Los desplazados, todos los votados de las colonias van a ese lugar. También hay otros lugares, también van, Okay. Pero muchos van ahí. ¿En qué momento te saliste vos de la casa? Yo tenía 12 a 13 años cuando yo me salí de la casa y trabajé en una casa y ellos notaron algo mal en mí. Entonces el dueño me preguntaba y ya yo confesé, tenía 13 años. Entonces de ahí ellos me ayudaron a denunciarlo a mi papá, pero no se hizo justicia. A mí me metieron en un internado y mi papá salió libre. En ese momento cuando esta familia que te contrata para trabajar en esa casa y que tú le cuentas, tenías 13 años me dice, ¿no? Sí. Tenías 13 años. ¿Sentaron la denuncia? ¿Fueron con esa familia a sentar la denuncia contra tu papá? ¿O pasó todavía un tiempo? Fuimos a denunciarlo cuando ya le conté y fuimos inmediatamente a denunciarlo. ¿Hace cuánto tiempo de eso, María? Es en el 2012 cuando lo denunciamos. Hace 5 años. Hace 5 ¿Y qué años. pasó en el proceso? Digo, ¿fue la policía, lo citó, lo hicieron declarar? ¿Qué sucedió? Yo ese tiempo, como no sabía de leyes, recién salido de la colonia, entonces yo no sabía casi nada. Entonces lo que había, lo que entendía cuando me citaban ante el psicólogo, ya eso me recuerda un poquito, y que desde ahí me metieron internado y no supe más. O sea, tú no sabes si tu papá finalmente terminó declarando, si fue a declarar, si las autoridades lo citaron. No sé. Bien. Y tu hermana, también, que es menor de edad, que está acá con nosotros, reitero, por cuestiones obvias se precautela la identidad de ambas, tu hermana también sufrió los vejámenes sexuales. Sí, ella también es ahora víctima del propio padre. ¿Ahora? Es ahora víctima. ¿Ella se salió recién de la colonia? No, hace 3 meses atrás. Hace años igual con nosotros, pero volvieron juntos, como allá la colonia, que hagan el perdón en un... ¿Ritual? Centro de rehabilitación. Okay. Volvieron mi padre y mi madre y en eso pasó que ella también fue abusada sexualmente. ¿Cuántas hermanas son ustedes en la casa? Somos 3 hermanas, pero ya son separados mi padre y mi madre nuevamente. Están en trámites de divorcio. ¿Tus papás al separarse se salieron de la colonia? No. No. No, siguen viviendo en la colonia. Ahorita mi papá vive en Pailón y mi mamá aquí en Santa Cruz. Ok. ¿Y vos le contaste a tu hermana lo que te estaba pasando también? Nunca a nadie le conté nada. Siempre estuve callada porque mi padre me amenazaba con cuchillo y todo, que iba a matarla a mi mamá o si no le iba a abusar a mi hermanita también. Así que nunca le conté a nadie. ¿Y vos supiste, te enteraste en algún momento de lo que le había pasado a tu hermana también? Sí, me enteré. Ella siempre me había contado, pero nunca le confesamos a mi madre, nada. ¿Y vos le contaste a tu mamá en un momento? El 8 de agosto a las 12 de la mediodía, cuando almorzamos, le conté. ¿Y cuál fue la reacción, digo, de la familia? Porque tienen otra hermana también, tienen otra familia, o solamente tu mamá se enteró y se quedó eso como un secreto de la familia. No, solo mi mamá se enteró y ese día en la tarde fuimos a la FELCC
Y ahí fuimos a declarar, comenzamos con la denuncia. A ti te hicieron una entrevista psicológica, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Qué pasó después de esa entrevista psicológica? Porque corresponde de que lo citen a declarar a él, y yo veía en la nota de que hay una orden de aprehensión inclusive para ejecutarse y que no se lo ha hecho. ¿Tú sabes por qué, María? No, hasta el momento no sé, porque no tenían ayer que dijeron que volvamos, que venimos a las 8 de la mañana. Bueno, fuimos a las 8 de la mañana y de ahí nos dijeron que recién nos llegó el libro. Okay. Lo vamos a recibir. El cuadernillo de El cuadernillo. Entonces, vuélvense para la tarde, nos dijeron. Entonces fuimos como en vano ahí. Entonces decidimos, parecía que ya mi padre, como él dice que tiene mucha plata, que ha pagado ya a los jueces y por eso no se está haciendo transparente, y queremos que se haga justicia y que se haga transparente. Ahora escuchábamos de que ustedes han recibido amenazas, ambas están bajo la amenaza. ¿De dónde vienen? ¿De tu papá? ¿Ustedes se han conectado con él? ¿Han hablado con él? ¿Él les ha hablado a ustedes? Él en un tiempo habló con nosotros, no personalmente con nosotros, pero con mi mamá. Ya. La estaba amenazando a ella, pero ahora ya no hay contacto con el papá, nada. Pero yo escuchaba en la nota decir de que ustedes están amenazadas. Digo, amenazadas de siempre. Desde la violación, sí. Cuando él nos quería tocar, nos violaba así, él nos amenazaba ahí. Bien. Bueno, para nosotros como periodistas es muy difícil seguir con la entrevista por una cuestión de la revictimización. Sin embargo, adentrándonos a términos legales, ustedes han escuchado que hay una orden de aprehensión para ser ejecutada, que más allá de que la colonia menonita, cualquiera que sea, está regida por propias normas y costumbres, por usos y costumbres propios, hay su propia reglamentación de vida desde el punto de vista religioso, su propio ordenamiento legal, si podemos llamarlo así, en sus normas de conducta, de convivencia. Más en Bolivia no hay fueros ni privilegios para nadie, la ley se aplica. Si hay una orden de aprehensión, la pregunta es por qué no se ha ejecutado, teniendo en cuenta que se conoce el domicilio de la persona. ¿Has ido con la policía o tú conoces, María, de que la policía, el fiscal o alguien ha ido a la casa de tu papá para ejecutar esa orden de aprehensión? No, a nadie ha ido todavía. ¿Y qué explicación te dan cuando vos preguntas, y ya vino mi padre a declarar, cuando tu abogada pregunta, ya se va a ejecutar la orden de aprehensión? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en la policía, en el Ministerio Público, el fiscal, la fiscal? ¿Cómo? ¿Qué te dicen? Digo, a ver, permítame explicarme mejor. Cuando tú has ido a preguntar por qué no lo llaman a mi papá a declarar, por qué esa orden que hay para detenerlo no se ejecuta, no se la lleva a cabo, ¿qué explicación te dan ahí? ¿Qué te dicen? ¿Por qué no lo llaman a tu padre? ¿Por qué no lo detienen? No, ellos no, dicen que aún faltan pruebas, que nos dieron 2 para que vayamos a sacar antecedentes. Entonces, pero yo digo, ¿por qué no yo de una vez? Porque si hay un médico forense que es positivo y hasta el momento no han hecho nada. Ok, ¿se le practicó examen forense? Sí. El examen forense dice efectivamente que hay un delito. Hay un delito. Bien. Bueno, la norma, la ley 348, que es la lucha contra todo tipo de violencia, es tácita, es clara, es contundente, al indicar de que basta el testimonio, dice, de la persona que ha sido objeto del vejamen sexual, basta el testimonio para poder iniciar una investigación. La investigación se ha iniciado. Si es que hay una orden de aprehensión es porque seguramente no se presentó a declarar las veces que fue citado, él no asistió a declarar las veces que se lo convocó, por eso la autoridad libra mandamiento de aprehensión. Ahora, la pregunta es, un papel no se va a quedar solamente en eso, en un papel que dice orden de aprehensión, sino que se tiene que ejecutar esa orden de aprehensión. La pregunta es ¿cuándo? La orden de aprehensión es para obligar a esta persona, traerlo y sentarlo frente a la justicia y comenzar el proceso de investigación e iniciarle el proceso a él.
no se necesita pruebas en esta primera etapa para llevarlo ante un juez cautelar. Se basta solamente de tener indicios. El testimonio y el examen médico forense ya constituyen indicios para que el fiscal tenga suficiente elemento de llevarlo ante un juez cautelar. No necesariamente es una prueba. En la audiencia cautelar no se necesita presentar una prueba contundente. Sí indicios. Que el testimonio de ustedes, más algunas otras personas alrededor, más el examen forense, podrían constituir indicios para llevar adelante la audiencia cautelar. ¿Qué te dice tu abogada sobre esto para ir terminando la entrevista? Sí, ¿dónde se presentó la denuncia? Buena pregunta esa, ¿no? ¿Dónde? ¿En Pailón? No, aquí en Santa Cruz. Aquí, en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Sí. Sí. ¿Y qué te dice tu abogada? ¿Qué van a hacer ahora? Ella ahorita dice que ella ha hecho su trabajo hasta dar la solicitud hasta la fiscalía, y ya de la fiscalía es el trabajo de ahí para ellos. Bueno, nosotros vamos a estar atentos como servicio de noticias, vamos a hacer nuestro trabajo periodístico, vamos a ir a ver a las autoridades pertinentes, el Ministerio Público, vamos a revisar el cuadernillo de investigación para ver dónde radica el caso, qué fiscal o está a cargo de la investigación. Gracias por haber venido, por haber aceptado hablar de este tema, que es muy, muy difícil el poder hablarlo públicamente. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Ya? Bien. Ya lo saben, vamos a estar pendientes de esta situación. Un caso como este no debe quedar en la impunidad, no debería quedar en la impunidad, y nosotros vamos a hacerle seguimiento con el único afán de que la norma se aplique y se cumpla. Bueno.